Esperamos que todo se vea bien, todo funcione bien. Y bueno, muchas gracias por estar por aquí. Vamos a estar haciendo varias cosas. Mi objetivo es a partir de este video volver a hacer más directos y videos normales también. Mi objetivo, quién sabe qué tan real sea, pero por lo menos la intención tengo. Voy a comenzar leyendo el chat. Gracias a los que ya están por aquí, luego de que el canal lleva tiempo sin mucha actividad. Jean Ceballos dice hola, Tecnonator XYZ dice saludos, Jorvis Bracho dice saludos, L de Luque dice hola hola, Gelos dice vamos, Nelson dice hola hola, espero ganarme una, Tecnonator dice me anoto esos regalos, Jean Ceballos regálame una web bro, necesito para enviar a AdSense, Tecnonator full seguidor de Nichonauta, ¿qué pasaría si? Saludos Juan, Rider Game PC, que lo que, Darlin Oscar, hola Juan, saludos Juan desde RD, saludos. Tecnonator, Juan, quiero web. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, tal como menciono. Lógicamente el directo no va a ser únicamente para regalar cosas, si no sería aburrido tanto para ustedes como para mí. Así que podemos estar haciendo otras cosas y a lo largo del directo regalar algunas webs. De hecho, no tengo ni idea de cuántas voy a regalar, pero van a ser webs que ya tenga hechas, que no tengan mucho tiempo. Hola Juan, por fin puedo ver un directo desde el principio. Hola, hola, gracias. I am Joelvin dice saludos Juan. Bueno, básicamente eso, resumiendo, espero revivir el canal, es el objetivo. En este directo vamos a estar regalando algunas webs mientras hacemos otras cosas. Las webs en cuestión no van a ser webs 100% nuevas, o sea, cosa que hasta ya es mejor porque son webs que ya van a tener algo de tiempo, algo de tracción. Tienen como aproximadamente 1 o 2 meses. Son las webs que voy a intentar regalar. Y bueno, te sigo desde BokuWeb. Hola Juan, saludos desde Buenos Aires, seguidor antiguo. Muy bien, muchas gracias. Listo. Entonces, pues este es nuestro canal. Sabemos exactamente qué es lo que hacemos por aquí, que comúnmente más que la parte de monetización es la parte de la automatización. Tratamos de automatizar mucho, no significa que los procesos sean los mejores. O sea, se me refiero. Quizá en cuanto a procesos de automatización, sí intentamos hacer los mejores procesos de automatización, pero no necesariamente siempre es lo mismo o igual de bueno que haciendo las cosas manual, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de la verdad, quizá, muy probablemente, para la mayoría, estas automatizaciones terminen siendo hasta mejor que haciendo las cosas manual. ¿Por qué? Por falta de tiempo, por falta de dinero, por falta de experiencia en algo tan simple como saber redactar, si es que nosotros queremos hacer los textos o mejorar los textos por los que pagamos. Entonces, tal como comento, sí, automatización. No necesariamente es mala, pero hay que saber cómo utilizarla, como todo, ¿no? Hola chicos, Juan, ¿sigues usando Blogger y dominio propio? ¿Qué le pasó a tu web? Curso de Blogger XYZ. Eso es súper antiguo. Cambio mucho de cosas que hago y de todos modos esto es muy común, hay que ser realistas. Comúnmente en el mundo de los nichos, si acaso llegamos a ser emprendedores más no empresarios, ¿en qué sentido? Una web se va para abajo y hacemos otra. Eso también forma parte de esta realidad. Si no, no estaríamos acá rato también aquí haciendo nuevas webs, sino más bien mejorando las existentes. Pero bueno, de todos modos es una forma de conseguir beneficios, se supone. Hola, no olviden dar like y compartir el video. Gracias, saludos desde Lima. Saludos. Muy bien, ahí ya entonces pues recordando de qué es nuestro canal, por si ya ni yo mismo me acordaba. Y algo que estamos usando últimamente mucho es Oyama. Oyama simplemente es un programa para utilizar modelos de lenguaje estilo GPT, pero en este caso directamente en nuestra computadora. Sabemos que hasta podemos usar ChatGPT gratis, de pago, lo que sea, pero la desventaja de ChatGPT es que es un contenido a la vez, un artículo a la vez. Mientras que fuera de eso, con la API de OpenAI, por ejemplo, pues con un mismo código se le pueden hacer muchas peticiones en simultáneo. Pero ¿qué sucede? Pues que esto además de requerir internet, requiere meter dinero. Y desgraciadamente esto tampoco significa que siempre funcione mejor. Comúnmente debería de funcionar mejor, son modelos bastante buenos. No podría decir que siempre son los mejores porque es una competencia muy difícil y aun con ciertas evaluaciones o lo que sea, es imposible evaluar por completo un modelo, pero sí, comúnmente es de lo mejorcito que hay. No carga. Aún así, pues es una manera sencilla, ¿no? Pero entonces, lo que hemos estado utilizando es Oyama
No tanto para evitar gastar dinero, que también, sino también pues para aprovechar los recursos de nuestra PC, porque si ya tenemos algo medianamente decente, lo podemos aprovechar. Además de que aunque probablemente ninguno de estos modelos que ejecutemos sean tan buenos como GPT, aún así son suficientes para la tarea que necesitamos. No los vamos a poner a que nos adivinen adivinanzas, a que nos hagan grandes códigos de programación, a que nos hagan grandes fórmulas matemáticas, sino simplemente que a partir de un texto hagan otro. Entonces, con modelos más pequeñitos tenemos suficiente. Yo he estado utilizando mucho Gema 2, principalmente Gema 2 2B, aunque hay una clara diferencia entre el 9B y el 2B en cuanto a calidad, pero son buenos. Y lo más común es Llama. Esto es lo que lo que hemos estado utilizando y de hecho es lo que sigo utilizando. Desde que dejé de hacer tanto directo en el canal, directo, hemos estado haciendo algunos, sí, pero mucho menos que antes. Antes era hasta más de uno al día. Eh, Todo lo que he estado subiendo del método Vuela y todo ello, todos los códigos anteriores que hemos realizado, etcétera, etcétera, son los mismos que yo sigo utilizando. No sé dónde me había quedado en el chat. Saludos a Salima, buenas a todos. Hola Juan, hola, hola. Véanme en gigante. Quiero poner un ejemplo. Estos son unos artículos que he estado haciendo, bueno, desde días más atrás, a inicios de este mes. Pero tal como comento, son todo creado con los scripts que he compartido. Lógicamente algunas veces con ciertas variaciones dependiendo de lo que quiera hacer. Y de hecho, a pesar de que para algunos proyectos consideraba yo que me convenía más utilizar GPT, de hecho hasta llegué a compartir en el grupo de Telegram para miembros que desperdicié como 200 y tanto dólares porque para cierto prompt que estaba dando muy complejo, era un prompt complejo, con lo cual lo estaba aplicando primero con Gema 2 9B. Y no significa que no lo hacía, significa que se saltaba parte de las indicaciones. Entonces yo dije, muy ingenuo de mí y muy irresponsable de mi parte, pues si con Gema 2 9B estoy obteniendo esto, simplemente cambiando a GPT-4o mini. Ah, no, no es cierto, el O mini no, porque el O mini me seguía mejor las indicaciones, pero tampoco al 100. De hecho, en lo único que me lo seguía bien era en el tamaño del artículo. Entonces, después probé, dije, ok, entonces mismo prompt, simplemente GPT-4o, que es más potente, pero más caro y lento. Mucho más caro, como 20 veces más caro eh, que el GPT-4o 1 mini. No, GPT-4o mini. Entonces, apliqué el prompt y ¿qué pasó? Que en vez de hacerlo mejor, porque se supone que es un mejor modelo, lo único que obtuve, que de hecho compartí de eso, tal como comentaba, captura en el grupo para miembros en Telegram, eh, solo me respondía, no te puedo ayudar con esto ahora, no te puedo ayudar con esto ahora. Prácticamente todo lo demás estaba bien, título, descripción, etcétera, pero el artículo no. ¿Qué sucede? Que a pesar de que la respuesta fue corta, el prompt no era corto. Y de todos modos eran muchos pasos previos hasta llegar a generar el artículo, sacar resumen, ideas principales, subtítulos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues en la respuesta en sí del artículo no se gastó muchos tokens, pero en todo el proceso sí, incluido en el prompt para intentar que se generara el artículo. Así que ay, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que habían sido poquito más de 7000 artículos, o la verdad no me acuerdo, medio estoy mintiendo, pero es lo que recuerdo. Y habían sido 200 y tantos dólares desperdiciados. ¿Qué significa esto? ¿Que GPT es malo? No. Pero ningún modelo es perfecto. Todos hay que entenderlos. ¿En qué sentido? Uno puede ser mejor o peor, pero casi que eso da un poco igual, sino más bien el objetivo, de nada nos sirve que en general sea mejor o peor, sino que realmente lo que nos interesa es saber cómo decirle las cosas para que ese modelo lo entienda. Ahí yo, por ejemplo, ya estaba acostumbrado a cómo me estaba respondiendo Gema, usé el mismo prompt diciendo, ok, este modelo es de paga,
Ni siquiera es el mini de los de paga, es de lo mejorcito que existe, es bastante más caro que hasta el mini o que hacer las cosas en mi PC que sería gratis. Simplemente cambiando de este modelo a otro funciona mejor. ¿Y cuál? Aunque el modelo de forma general en prácticamente todo sea mucho mejor, para esa tarea en concreto, explicándoselo de esa forma, pidiéndoselo de esa forma, lo único que obtuve, si fuera alguna variación de respuesta, pero ningún artículo. En todo era lo que comentaba de no te puedo ayudar con eso ahora, simplemente escrito con distintas palabras. Había como 3 o 4 variaciones de eso y eso se convirtieron en todos mis artículos. Eso es lo que he estado haciendo en concreto de los textos, así que sigo usando bastante Gema 2. He tratado de usar Llama 3.2, pero tengo opiniones muy divididas. A veces me funciona bastante bien hasta el 1B y otras veces ni el 3B. Mientras que acá como que lo considero más estable mínimo para la forma en la que yo intento hacer las cosas. Para respuestas más simples, estos dos son mejores. Respuestas más simples como si tal, 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 ¿por qué tal, 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 tal? Y que te dé una respuesta de una línea. En eso sí creo que tiene más habilidad estos modelos, pero a la hora de generar grandes contenidos, que la redacción tenga sentido, no solo generar grandes contenidos porque sí o lo que sea, Gema 2 me sigue funcionando más. De hecho, Llama 3.2, aunque logre artículos del tamaño que quiero, no tiene sentido. Repite subtítulos, todos los párrafos terminan empezando igual, simplemente con cierta variación, después a lo largo del párrafo, etcétera. Supongamos que es un artículo de mejores 10 teléfonos. Sí, a lo mejor sí te pone distintos subtítulos de los distintos teléfonos, pero a lo mejor al inicio de cada párrafo es, este es un gran teléfono porque bla 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 bla, y toda esa parte es la misma en todos, y ya a partir de ahí sí cambia. O sea, digamos que el inicio de los párrafos en todos los casos es igual y después cambia, con lo cual el artículo es de baja calidad, se ve muy robotizado, y si no va a funcionar en un inicio para posicionar, menos después para mantenerse, porque ni siquiera va a resolver bien la intención de búsqueda. Así que ese es un problema que tengo con esto. Esto considero que se expresa mejor, se explaya mejor, redacta mejor. Volviendo por acá, ya hace frío allá, Juan. Es el frío de Schrödinger, a veces sí y a veces no, a veces tengo mucho calor y otras veces mucho frío. Pero sí, ya, o sea, se nota ya la diferencia. Aunque no ha sido el año más frío. Tampoco el más caluroso, creo que el año pasado fue más caluroso. Engles H dice saludos. Michael Duarte, ¿usas más Gema 2 que Pepita o Brasa? Ah, muy buena cuestión. Dependiendo del tipo mm, de contenidos que hago. De hecho, algunas veces hasta utilizo los modelos base. ¿Por qué? Porque es lo que comento. Aquí vemos como una forma estándar, una forma generalizada de intentar hacer las cosas, mas no significa que sea la única. Esta forma generalizada yo trato de que sea como que para prácticamente todo, al menos es el objetivo, funcione suficientemente bien, pero pues a la hora de la verdad, si queremos ser muy exquisitos, muy específicos con ciertas tareas, quizá ese entrenamiento que se le realizó a uno de esos modelos no es lo mejor. Así que en esos casos trato de usar los modelos base. De cualquier forma, cuando hago cosas más generales, como las que vemos en el canal, no cosas tan específicas, comúnmente utilizo más Pepita y si no, Brasa. Pero en la mayoría de los casos uso más Gema. ¿Por qué? Porque sí hago cosas como muy, 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 muy específicas. Y porque también me sirve hasta para los prompts para generar las imágenes y el texto alternativo que va a tener la imagen. O sea, sí, en mi caso es el sustituto de GPT 3.5 Turbo que lo usaba para todo. Ahora esto es lo que uso para todo. No es el mejor en lo más mínimo, pero digamos que es un 7 en todo. Tratando de sacarle más jugo, sabiendo de utilizarlo, a lo mejor se vuelve un 8.5 en todo. Mientras que otros en algunas cosas son superiores, otras inferiores. Incluido esos fine tuning que comento. Entonces, repito, aquí parecerá contraproducente, no sé cómo decirlo. ¿Para qué entonces hago esos modelos si no los utilizo? Es que sí son muy buenos. Lo hemos visto y comparado con el modelo base, pero son muy buenos en esa tarea que hemos visto en esas comparaciones. En otras,
probablemente hasta el modelo base funcione mejor. ¿Por qué? Porque para un modelo que aprenda, también puede terminar desaprendiendo otras cosas. Entonces, para esa tarea en concreto, nuestros fine tuning pueden ser un 9, pero en todo lo demás un 6, supongamos. A lo mejor esto es un 8 en todo o un 7 en todo. Simplemente eso. Para esa tarea en concreto que vemos de los fine tuning, para esa tarea en concreto son muy buenos. Si queremos hacer algo diferente, pues no. Buen día, ¿quitaste los videos de los scripts de OpenAI en tu canal? Pues es que todo sigue siendo lo mismo. Nada más es cambiar una línea. Lo que llevamos haciendo, ya llevamos, con este ya serían 2 años, que hacemos casi lo mismito, solo con variaciones. Antes era con OpenAI, ahora lo hago más con estos modelos en local, pero lo único que cambia es una línea en la que se indica el servidor y la API. Lo demás es exactamente lo mismo. Aunque utilicemos Oyama, LM Studio, lo que sea, de todos modos sigue siendo la librería de OpenAI, todo igual. La misma estructura de prompts con System User Assistant es lo mismito. Pepita me va fantástico, en cambio Brasa me va mejor para categorías. Sí, de hecho ahí vemos un ejemplo y eso es precisamente quizá ni siquiera por el fine tuning, sino por los modelos base. Gema es Pepita. Brasa, bueno, Llama es Brasa. Tal como comenté hace rato, esto es mejor como en razonamiento para cosas cortas, como una categoría. Gema para redacción de cosas largas. Ahí también tenemos tu ejemplo de que sí. De hecho, por eso Fit 3 comúnmente en muchas evaluaciones parece bastante bueno en razonamiento, pero en respuestas cortas. Quizá para un chatbot de una compañía pudiera ser bueno. Para un, ¿cómo se le llama? Un RAG, cuando se le nutre de documentación a un modelo, para que a partir de ahí investigue y te dé la respuesta. A lo mejor algo como esto o esto sería bastante bueno. Para redacción y saber explayarse y saber decir las cosas, Gema 2. O sea, para artículos. Y ya en general, un buen modelo para prácticamente todo, pues GPT. Pero cuesta. De hecho, ahora ya estuvimos hablando ahí de modelos en local. Todavía me quedan creo que 3 cuentas de OpenAI, pero esta es la que más utilizo. Vamos a ver en esta cuánto he estado utilizando. Porque que haga cosas en local, y aunque la mayoría lo haga en local, por eso tengo esta computadora, por eso me armé algo, se supone, suficientemente bueno, no significa que en algunos casos no siga usando OpenAI. Pero OpenAI digamos que lo utilizo para un 10-20% de las cosas, y principalmente cuando quiero resultados rápido, de que rápido me haga el texto. Vamos a ver que aún lo sigo utilizando. No mucho, bueno, o sea, es dinero, ¿no? Pero tengan en cuenta que yo sí hago demasiadas cosas. El día de ayer estuve borrando cosas de mi computadora porque ya suponía que iba a ser directo, porque ayer me quedaban 58 gigabytes libres de puro generar texto. Así que sí, esto pues quizá no es la gran cosa, pero repito, eh, bueno, depende de cómo lo vea cada persona, pero esto es como, considero yo, un 10-20% de todo lo que utilizo. En texto, en imágenes otra cosa es. En imágenes solo lo hago en local. Porque el tema de las imágenes es que es muy costoso. Aunque Dalí sea mejor, aunque otra cosa sea mejor, es muy costoso comparado con hacer imágenes en local. Y solo algo que quizá a alguien le interese es, dentro de los códigos que tenemos, voy a ponerme pantalla completa, referente a generación de imágenes. Voy a ver si por aquí encuentro un código sobre eso. Esto al final lo terminé utilizando. Pero bueno. Buenas tardes, perdón por la tardanza. Hola, hola. Aquí, este es uno de los códigos como del método vuela. Quizá alguna variación va a tener, como por ejemplo en este caso que lo estaba usando con GPT-4 Mini para generar el prompt y el texto alternativo. ¿Por qué? Pues para no perder tiempo también en esa parte. Aquí lo que estaba haciendo en local era las imágenes. Aunque dado que tengo dos gráficas, comúnmente lo que realmente hago es una gráfica con Gema 2, 2B o 9B y la otra con Focus para generar las imágenes. Aquí un truquito
Bueno, no es un truquito, pero quizás es algo que a alguien le interese. Esta es una de las resoluciones menores, rectangulares, que nos servirían para generar imágenes en una página. Hay más cuadradas, más verticales, mucho más grandes en resolución, pero que lógicamente solo hace más pesado y lento la generación de la imagen. Además de que realmente no hay mucha diferencia en la calidad final. ¿Por qué? Ponerle más píxeles no significa que la inteligencia artificial sepa darle más detalle, más píxeles. Vamos a obtener una piel en una imagen, una piel igual de lisa con esa resolución que con una más grande. No cambia mucho aquí. En una fotografía real, sí, aquí no. Eh, pero a pesar de que esta es una de las menores resoluciones para la que está preparado, en este caso Stable Diffusion, no significa que no podamos probar con cosas más pequeñas y ver si funcionan o no. Yo he probado con cosas como esto de por aquí, algunas veces, y las imágenes las genera rapidísimo, pero rapidísimo, y más si lo ponemos en Extreme Speed. Eh, Solo que poner resoluciones más pequeñas no siempre va a funcionar. Bueno, de que nos va a generar algo, nos va a generar algo. Solo que lo que nos puede generar es una imagen completamente sin sentido. Pueden ser puras luces raro, pura textura, si ponemos resoluciones bastante pequeñas. Y con algunas otras resoluciones, como esta o alguna parecida, puede que el borde inferior como que no lo termine de dibujar bien. Casi nunca se nota, pero como que algo ahí pasa en el borde inferior. Y otro detalle que pasa es, como el modelo en sí, Stable Diffusion, no está preparado para resoluciones pequeñas como esta, lo que sucede, que hasta algunas veces es bueno, es que la imagen es como si el modelo dibujara menos cosas. La imagen queda más vacía, por decirlo de alguna forma. Quizás si tenemos algo así como de casa lujosa con muchos muebles. Interior de casa lujosa con muchos muebles. Con la otra resolución, a lo mejor sí, nos genera una casa lujosa con lujo de detalle, en este caso, poniendo muebles, etcétera, etcétera. Y con una resolución como esta, a lo mejor nos hace una o dos paredes, la esquina, y uno o dos muebles. O sea, dado que hay menos espacio para dibujar, también dibuja menos cosas. Cosa que puede ser positivo o negativo en ciertos casos, lo que sí obtenemos es mayor velocidad. Y de todos modos alguien dirá, no, pero es que con esto mis imágenes quedan muy pequeñas dentro de la página, lo que sea. Ok, pues si ese es un problema, simplemente se pueden redimensionar a que sean un poquito más grandes o a poner un código CSS dentro de la página para que sean un poco superiores. Simplemente aquí yo lo que haría es lo siguiente. Usando cualquier modelo de lenguaje, es más, en este caso hasta vamos a usar Gemini, podemos ponerle eh, ¿qué resolución menor a 1280 por 768 existe que mantenga la misma relación de aspecto? O sea que para cierto ancho tenga cierto largo, no que cambie a ser ahora cuadrada o lo que sea. Y aquí seguramente nos van a aparecer cosas como la que puse. No, pues para esta respuesta Gemini no fue el mejor, la verdad. Alguna cercana a 800. Ah, aquí está. 800 por 450 o 854 por 480. Y queda bastante bien. Ahora, si no queremos que pierda tanta calidad la imagen, pues le aumentamos o disminuimos la compresión una vez que de PNG se convierte a WebP, que es como quedan guardadas con nuestros códigos actuales. Hay simplemente esos detalles. Y por si a alguien le interesa, vamos a ver los prompts que en este momento tengo. Por si a alguien le sirve. Vuelvo por acá. Hola, bro, acabando de llegar a ponerla en por dos para alcanzarlos. Perfecto, gracias. Saludos desde España, saludos. Ya en algún momento regalamos la primera web. O las primeras. Recordemos que en este caso hemos hecho bastantes variaciones referente a la generación de imágenes, pero la lógica es la siguiente.
En los artículos tenemos título y en los artículos tenemos subtítulos, ¿verdad? Para generar la imagen de portada, la que va, pues, de cierta forma, fuera del artículo, se usa simplemente el título. A partir del título, a un modelo de lenguaje, en este caso, se le dice, en resumidas cuentas, o bueno, el objetivo del prompt es escribe un prompt para Stable Diffusion. Ay, aquí me lo corrigió. Con este título. Esa es la lógica. Aquí lo vamos a ver ya de forma específica, pero para el título, lo que intentamos con un modelo de lenguaje como Gema, GPT, lo que sea, es que a ese título le haga una descripción de cómo pudiera ser una imagen de portada, la cual, esa descripción es la que utilizaremos en Stable Diffusion. Con lo cual, no le decimos así directamente, escribe un prompt para Stable Diffusion, ni nada de eso, sino que directamente ponemos lo siguiente. En este caso, este es el prompt que tengo, el que he utilizado. No recuerdo si es el más reciente, pero por lo menos uno de los más recientes sí. Buenas, Juan. Hola, hola. Por favor, responde con una línea en inglés. Ah, bueno, ¿por qué está escrito en inglés? Esta es una parte importante. Sin importar el idioma de nuestro título, de nuestro contenido final o lo que sea, este prompt yo lo manejo en inglés. ¿Por qué? Porque estamos esperando que la respuesta también la dé en inglés. Y para que no pidiéndoselo en español e intente responder en inglés, sino que directamente, prácticamente todo sea en inglés para que se exprese mejor en inglés, sin importar el idioma del artículo original, queremos la descripción para generar la imagen en idioma inglés porque es como mejor funciona Stable Diffusion con prompts en inglés. Así que pues este prompt también en inglés, sin importar el idioma final, sin importar, o sea, del contenido, sin importar el idioma del título, etcétera, etcétera. Y esto es lo que tengo. Por favor responde con una línea en inglés usando frases cortas separadas por coma, sin explicaciones o comentarios. O sea, para obtener algo como, supongamos que el título es ¿por qué las abejas pueden volar? Entonces, para que nos dé a partir de esta parte del prompt, ahorita vamos a ver lo demás, como respuesta, frases cortas en inglés separadas por coma. Panal de abejas, abejas volando, abeja cercana con zoom en sus alas, etcétera, etcétera. Algo como esto, pero en idioma inglés. Este es el objetivo, obtener algo como esto. ¿Por qué se le dice así? Aunque de todos modos vamos a ver más cosas. ¿Y por qué agrego esta parte? Cuando de todos modos el prompt no lo vamos a tener en el artículo. O sea, esta descripción que nos lance no la vamos a tener en el artículo. Para no tener basurilla, por así decirlo, en esta descripción. Que Stable Diffusion no termine haciendo cosas que no deban de ser. Porque a lo mejor dice, claro, a continuación, bla, 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 bla. Y a lo mejor, gracias a eso, hace la imagen clara. O a lo mejor al final pone, con esto obtendrías bla, 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 bla. Para que no tenga esas cosas adicionales que pudieran condicionar a la generación de la imagen, por eso se agrega esa parte. De sin explicaciones o comentarios. En inglés ya mencioné por qué, porque es como mejor funciona Stable Diffusion, sin importar el idioma de nuestro contenido. Esto solo es una descripción para generar la imagen. ¿Y por qué con frases cortas en inglés? Porque así es como funciona Stable Diffusion. Con descripciones cortas, muchas frases cortas en idioma inglés. Posdata, ya por fin puedo usar mi RX 6600 con Oyama. Al fin puedo usar mi GPU para hacer los artículos. Oh, qué bueno, qué bueno. ¿Ya es compatible con Oyama? A ver, Oyama GPU. Bueno, aquí no me aparece. Pero da igual que aparezca o no. Mientras ya te funcione, qué bueno. De hecho, yo abajo de esta casa tengo una... Sí, ya solo me queda una. Una RX 6600 de Gigabyte. Una Eagle. Y esa la había probado solo con GPT for All. Qué bueno que ya te funciona. Muy bien, volviendo a esto. Eso
Aquí solo le damos el comportamiento de cómo debe ser la respuesta. Pero, ok, el formato de la respuesta. Pero ¿a qué va a dar respuesta? Aquí es donde está la petición ya en concreto. Este es el formato de la respuesta que esperamos. Aquí, hacia qué cosa va a dar respuesta con ese formato. Y de todos modos aquí le podemos recalcar ciertas cosas de acá con otras palabras, etcétera, pues para reforzarlo, que si no hace caso a uno, haga caso al otro. De todos modos, aquí no hay mucho problema, porque tampoco lo ocupamos perfecto. De todos modos, mientras la imagen salga bien, da igual que alguna parte del prompt haya estado mal. Y de todos modos, si alguna imagen sale bien o mal por el prompt o por otra cosa, pues ya sabemos que simplemente se elimina y con esto se regenera. Ya una vez que tengamos todos los artículos con imágenes, damos un repaso, eliminamos las que no nos gustan, damos en regenerar y listo. Se vuelven a generar, así que cambia tanto el prompt como Stable Diffusion lo que está haciendo y probablemente ya no se equivoque. Aquí tenemos, describe en inglés un fondo de pantalla sobre el título. ¿Por qué lo pongo como fondo de pantalla? De todos modos, no lo sigue tan al pie de la letra, no es literalmente como si fuese un fondo de pantalla, pero lo pongo así, en vez de como imagen de portada para un artículo. ¿Por qué? Porque de esa forma de imagen de portada para un artículo es más probable que diga, y unas gráficas que quién sabe qué, y que, o sea, cosas como contexto y sí, como formas, figuras, flechas. Algunas veces puede intentar hacer cosas como eso. Y para eso va a ser malísimo Stable Diffusion. Nos va a generar pura basura. Así que mejor lo pongo como fondo de pantalla. Para que sin importar que sea foto. Ah, de hecho sí, este no es mi prompt final. Aquí yo le cambié unas cosas en otro para hacerlo estilo dibujo. Sin importar que sea foto, dibujo, lo que sea. Pues que muestre cosas, pero no necesariamente como si fuera pues sí, un gráfico o algo que nos dé información rápida. Simplemente es una portada. Entonces describe en inglés un fondo de pantalla sobre con una descripción extremadamente larga, eh, con muchas frases de cosas visuales cortas, eh, con lujo de detalle, que una fotografía, céntrate únicamente en la imagen y en los objetos, tratando de nuevo, aquí ya de forma literal, acá pues tratando que no lo haga, simplemente mencionándole qué tipo de imagen, para que no ponga y que diga, y un marco amarillo y en medio un texto que diga versus, por ejemplo, si es tal o tal. Evitar ese tipo de cosas. Para eso tengo este prompt. Que de todos modos, repito, este no es el final final que he utilizado. Este lo estoy utilizando como la primera mitad del mes. Ya ahorita estoy utilizándolo un poco diferente. Porque he cambiado un poco a ahora tratar las nuevas páginas que estoy haciendo. Para mí, las estoy haciendo más como con imágenes estilo dibujo. ¿Por qué? Por el tipo de página. No solo porque sí. Si es una página de fotografías de coches y ponemos dibujos, pues qué tontería. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, ya a partir de esas descripciones, como esto, pero mucho más extenso y en inglés, se genera la imagen. Eso es lo que se le manda a Stable Diffusion, ¿verdad? Ya lo sabemos. Si lo tenemos en Quality o Speed, también tenemos prompts negativos, lo que queremos evitar que haga. Sí, exacto. Lo que queremos que no haga. Si lo tenemos en Extreme Speed, esto da igual. Esto no funciona en el modelo más pequeñito, en Extreme Speed, así que aún así no hace falta quitarlo. Ahí lo dejamos por si cambiamos después de modelo. Que no haga cosas sexuales, que no haga tal, que no haga desnudos, etcétera. Eh, y aquí yo, en este caso, creo que sí, en el código del método vuela, esto también ya viene, que es para que el 50% de las veces lo intente hacer como dibujo. Agregándole cartoon al prompt. Y en vez de usar los modelos base, los estilos base, utilizar estos, caricaturas, cel shaded art, doodle art, todo esto que es más como dibujo. Cambiamos el prompt o le agregamos esto y los estilos a utilizar. Solo cuando esta condición se cumple, que es el 50% de las veces. Porque si, este es un si, lo vamos a traducir al lenguaje humano. Si, después de un si, debería de haber algo que fuera verdadero o falso. Si esto, entonces hace esto. Aquí el verdadero o falso
lo tomamos de forma aleatoria. Toma un verdadero o un falso. No hay una condición real de si esto es mayor a 5, si esto es igual a esto. No, aquí sí, sí es verdadero. O sea, si entre el random elige el verdadero, lo hace como dibujo. Solo aquí algo a tener en cuenta. A- algunas veces esto no va a ser suficiente. ¿Por qué? Si aquí le escribimos cartoon, pero acá tenía photography, significa que probablemente en el prompt a lo mejor vaya a decir con una cámara tal, con un objetivo de 50 milímetros, con quién sabe cuál, y pues aquí simplemente agregando cartoon, además de que va a ser negativo una cosa con la otra, a lo mejor lo que termina siendo es una imagen realista. Aún eligiendo estos modelos, aún así a veces sucede. Pablo Ruma dice, hey Juan, he creado un script para generar webs de tipo directorio con GPT o Oyama y con un scraper de Google Maps de código abierto. Se llama Director AI, quizás te interesa. Me has inspirado en hacerlo. Gracias. Pues gracias a ti por mencionarlo. A ver, ¿lo tienes disponible por internet o algo, aparece? Supongo es esto. De ser así, genial. Qué bueno. No sé si sea esto, repito. De ser así, si es este o no, como sea. De todos modos, qué bueno. Y por si a alguien le interesa, pues ahí tenemos un nuevo emprendimiento que a más de uno nos puede servir. Yo para SEO local soy malísimo, siendo que es una forma más fácil de a veces lograr grandes cantidades de dinero. A veces. Pero bueno, bastante, bastante bueno. Qué bueno. No sé si es de paga, si es gratis, lo que sea, eso es lo de menos. Pero qué bueno. Director ahí suena interesante. Gracias, jeje. Es mi trabajo final de carrera. Está en internet, no es por hacer spam, pero creo que es interesante. Gracias. Sí, nada, no te preocupes. Spam, pues sí, el canal tampoco es la gran cosa. Además, es cosa que tiene sentido con lo del canal. Yo intenté hacer web de tipo directorio en automático, pero no me dio buenos resultados. Yo ni siquiera lo he intentado lo suficiente. Pero sí, no es tan sencillo. Es para gente buena en el SEO y en automatizaciones. Pero quizá más buena en el SEO que en automatizaciones. Marcial Quispe, saludos Juan, saludos. ¿Qué debería poner si en vez de aleatorio quiero que sí o sí haga un dibujo? Se lo puedes preguntar a ChatGPT, pero lo vamos a hacer nosotros. Pero solo para verlo, porque ¿cómo sé yo la respuesta a eso? Si yo tampoco sé programar en Python, porque yo ya en el pasado se lo pregunté a ChatGPT o a Gemini. Eh, Vamos a ver que sí es cierto que funciona así. Aquí lo vamos a preguntar. Y sin ver la respuesta, primero la aplico yo y luego ya vemos acá. Analiza la siguiente función de Python. Es que Gemini lo noto más como un asistente que te guía y GPT como un trabajador que sigue lo que le dices al pie de la letra. Pero a ver si esto no es suficiente. Hay que lo analice y luego le vamos a decir cómo puedo hacer para que no sea de acuerdo a true o false, sino que siempre el 100% de las veces haga las imágenes estilo con los estilos cartoon. Mientras tanto, aquí menciono, hay dos formas rápidas que se me vienen a la mente. Una es aquí haciendo esto, entre todo lo que tiene para elegir solo hay un true, o de lo contrario, ay, ¿qué hice? Otra forma sería así, sí, verdadero, o sea, siempre es verdadero. De lo contrario, otra forma es así, pero ¿qué sucede? Que de todas estas formas que acabo de decir es crear este data y después agregarle cosas. Pues en vez de agregarle cosas después, pues mejor directamente lo agregamos aquí. Así. Y esto, pues no aquí no tenemos style selections. ¿Qué hacemos? Lo agregamos. Así. Existen esas formas. Y seguramente más, pero es lo que se me viene a la mente. Muchas gracias.
¿Cómo le puedo dar regenerar o algo así? Tal como menciono, Gemini no significa que sea malo, pero es alguien que te guía, no es alguien que te da la respuesta. Ahí está. Eh, Modificando la función para siempre generar imágenes en estilo cartoon para garantizar que todas las imágenes generadas... Sí, estoy mostrando todo bien. Eh, por la función crear imagen tenga estilo cartoon, podemos realizar una pequeña modificación. En lugar de utilizar una elección aleatoria, podemos eliminar esa condición y agregar directamente los parámetros de estilo cartoon al diccionario data, o sea, a este dato de aquí. Aquí vemos como el prompt pues lo cambió, tal como yo hice. Y style selections, tal como yo también lo hice. ¿Cómo lo supe? Repito, porque ya se lo había preguntado. Así que no crean que yo sé la gran cosa. Quizá la única diferencia es que he desperdiciado más tiempo probando tonterías, pero alguna salió bien. Eh, Mi web ya vence dominio. ¿Qué pasa si mudo el contenido de otro dominio nuevo? Cuenta como web nueva, con lo cual vas a tener un problema y es de contenido duplicado. Es menos probable que tu web funcione. Y, en todo caso, si quieres cambiar de dominio, pero mantener el posicionamiento, tienes que hacer una redirección 301 desde el dominio actual hacia el nuevo y también indicar en Search Console la migración del contenido de un dominio a otro. ¿Qué sucede con eso? Que eso es para cuando quieres cambiar de dominio, no para cuando quieres dejar de pagar el dominio anterior. ¿Por qué? Para que la redirección 301 funcione, para poder seguir teniendo agregado en Search Console el dominio actual, necesitas volverlo a pagar. Tendrías que pagar la renovación de tu dominio actual y además pagar un dominio nuevo, con lo cual no tuviera mucho sentido. No, aún no es compatible. Tuve que buscar la solución. Aún me falta 6 minutos para alcanzarlos. Oh, y qué bueno que lo lograste. Me alegra. Sí, pues es que sí, en GPT for All y en otros se puede. Por eso es lo que comento que comúnmente recomiendo más una tarjeta gráfica Nvidia, a pesar de que a mí me gustan más las Radeon, porque son más populares y para temas de inteligencia artificial es más común que desarrollen cosas nativas para Nvidia. Después las pueden en un futuro hacer funcionar en AMD en Radeon, pero por defecto comúnmente funcionan en Nvidia. No significa que Radeon no pueda hacer esa tarea, significa que no lo programaron para ello. Es como un juego para PlayStation, no significa que no funcione en Xbox. O sea, que no se pudiera estar ahí, sino que si simplemente no lo desarrollan para esa otra plataforma, pues no existe. Pero no significa que no sea potente o lo que sea. Aquí es lo mismo. Así que en este tipo de cosas, pues mejor Nvidia para no batallar. Si ya tenemos una Radeon, pues la hacemos funcionar. Si ya la tenemos, ahí tenemos al señor Kawaii haciéndole funcionar. Qué bueno, me alegra saber eso. Si no, GPT for All funciona ya de por sí. Eh, ¿Y por qué digo que entonces me gustan más las Radeon? Porque a efectos prácticos tienen algo muy bonito que se llama fuerza bruta. Mientras que Nvidia tiene muchas tecnologías, muchas optimizaciones, muchos núcleos especializados, etcétera, etcétera. Pues sí, para esa tarea en concreto va a ser mejor. Pero es como si, supongamos lo siguiente. Supongamos que esta es entre más alto es mejor calidad o velocidad o potencia en cierta tarea. Cada una de estas son tareas diferentes. En una tarjeta gráfica Nvidia hay cosas que hace muy superior por los núcleos CUDA, por los Tensor Core, por el DLSS, por sabe cuántas tecnologías. Pero si para algo no tienen tecnología y solo se ocupa fuerza bruta, pues va a estar muy abajo. Mientras que en una Radeon no tiene tecnologías especiales. Lo que tiene es ser muy potente. De hecho, comúnmente esto hace que hasta consuma poquita más electricidad. O sea, nada es perfecto. Pero a lo mejor, para prácticamente todo, solo con fuerza bruta, está más o menos así. ¿Qué sucede? Pues que la fuerza bruta, si acá lo programaron, no, la inteligencia artificial funciona muy rápido en Nvidia por los núcleos CUDA. Ok, acá con fuerza bruta se pudiera lograr lo mismo. Pero si lo programaron para los núcleos CUDA, pues de nada nos sirva que acá se pudiera lograr lo mismo con solo fuerza bruta. Así que, para inteligencia artificial, preferentemente Nvidia.
O Radeon si sabemos lo que estamos haciendo. Creo que con eso se entiende el punto. Sí, es esto. Simplemente pones la ubicación y te lo hace todo. Genial. Proyecto de fin de carrera y además algo que realmente funciona. Gente así considero que puede llegar lejos. Qué bueno. No nada más hacer un proyecto de fin de carrera. ¿Por qué? Porque tienes que entregar un proyecto de fin de carrera. Acá tiene una utilidad real. Es un verdadero emprendimiento. Señor Kawai, en GitHub, como se escriba, modificaron Oyama para forzar a usar los GPU de AMD, además de tener que cambiar un archivo y una librería en la carpeta de Oyama según el modelo de la tarjeta. Sí, supongo que es más como la API a utilizar, de acuerdo a la arquitectura de la gráfica, si es Polaris o lo que sea. No tengo Oyama instalado. Sí, pero entiendo más o menos a qué te refieres. Qué bueno. Ahí está una prueba de que solo es buscarlo, ver cómo se puede hacer. Y de todos modos, repito, ni siquiera hace falta eso. GPT for All ya es compatible. Y también tiene función de servidor de OpenAI. Aquí es donde me doy cuenta que debo aprender inglés. Lo nuevo y mejor pro, lo muy general, está en inglés. Sí, yo también pienso lo mismo de mí, pero luego me da flojera. No soy nada bueno en inglés. Lo que sí es, solo como buen dato, quizá mucha gente que consume YouTube, pero no que produce cosas en YouTube, a lo mejor no se ha dado cuenta, pero ya vamos a poder consumir sin hacer nada contenidos en otros idiomas. Y aquí solo se demuestra lo que comúnmente pasa con pequeños emprendimientos. Es un ejemplo muy simplista porque aparte no era mi objetivo, pero hace no demasiado tiempo hicimos un script que a partir de subtítulos, que a partir de tal, se doblaba un video a otro idioma, fue lo que empecé a utilizar para un proyecto que tengo en conjunto con un socio. ¿Y qué sucede? Ayer o antes de ayer me llegó una notificación, bueno, a mi socio y me pasó captura porque él no entiende nada de eso. De ahora todos los videos nuevos que subas se pueden doblar automáticamente. De como 10 idiomas a inglés y de inglés como a esos 10 idiomas. Así que lo que hice, pues ahí está lo que sucede. Es como cuando hay un producto muy interesante en Amazon, un nuevo producto y después Amazon lo saca en Amazon Choice o cómo se llama, que ellos mismos ahí tienen toda la información real de las ventas, de bla bla bla, de todo, porque pues ahí es donde ese emprendimiento lo está vendiendo. Y después ellos sacan su producto y matan a ese pobre emprendedor. Genial, Juan, gracias. Gracias, Juan, agradezco tus palabras. No, pues, por nada, pero bueno, no sé. Toma las palabras no de quién vienen, porque pues, o sea, no es que yo, ¿qué? Pero sí, o sea, está muy interesante porque realmente hiciste algo que sirve para algo, no un proyecto desechable. Dale click, no olviden dar, dice, no olviden dar like. Gracias, gracias. Ahí está. Entonces, ya solo para terminar con esta parte y regalar las webs. Así es en cuanto a la descripción que se genera para generar la imagen. Ahora, si esa descripción termina teniendo un tamaño como esto, como prompt para generar la imagen, pues no es lo mismo que vamos, o sea, lógicamente con frases distintas. Solo es para dar un ejemplo visual. Eh, Lógicamente esto no tendría mucho sentido utilizarlo como texto alternativo. El texto alternativo pues es la descripción que se tiene dentro de la etiqueta IMG de HTML para describir lo que muestra la imagen. Por si la imagen no carga, pues mínimo que esté el texto alternativo para que Google entienda de qué trata esa imagen y mostrarla en Google Imágenes para que alguna persona con capacidades diferentes, mala visión, lo que sea, pues si tiene un narrador de pantalla, toca la imagen, le describe lo que está mostrando la imagen, etcétera, etcétera. Esto es demasiado, ¿no? Para esa simple descripción. Además de que algunas veces puede tener comillas y otras cosas y hasta termina cerrando mal la etiqueta. Aunque bueno, eso el código ya está preparado. Entonces, eso es para generar bien la imagen. Pero después necesitamos una descripción, un texto alternativo, algo como esto. El texto alternativo, realmente una mejor forma de hacerlo sería
Luego de generar la imagen, un modelo de lenguaje con visión que describa la imagen. Sin embargo, esto es más pesado y modelos pequeños de visión no son tan buenos. Además de que Llama todavía no, Llama 3.2 de visión todavía no era compatible en Oyama cuando nosotros hicimos este código. Con lo cual, nosotros en vez de generar esta descripción a partir de la imagen final, la hacemos a partir de este prompt. Este prompt se le dice a partir de toda esta descripción, genera el texto alternativo para la imagen. ¿Qué sucede? Que tanta descripción no significa que la vaya a seguir todo al pie de la letra Stable Diffusion. Y a lo mejor no hace un panal de abejas, hace la anatomía de una abeja y el texto alternativo queda, no, a veces no encaja perfectamente por esa incoherencia que hubo entre el prompt y la imagen generada. Ahí sería mejor generar ese texto alternativo. Seguramente es lo siguiente que vayamos a hacer, no es tan complicado. Ese texto alternativo sería mejor a partir del resultado de la imagen, no de lo que se pidió como imagen, porque si yo pedí un círculo plano y me dieron una bola redonda, pues hay diferencias, ¿no? Simplemente eso a tener en cuenta, pero así es como actualmente funciona a partir de este prompt. Solo antes de eso, acá estuvimos viendo el ejemplo con el título, y cuando es un subtítulo, lo único que hace el código es subtítulo de título. ¿Qué significa? Se pasa como título, no se dice que es subtítulo ni nada, es el mismo prompt, es el mismo todo. Simplemente así se junta toda la frase. Si aquí es historia de los dinosaurios, ¿cuándo se extinguieron los dinosaurios? De historia de los dinosaurios. Eso es lo que se manda como título para que se haga la descripción. Eso simplemente a tenerlo en cuenta de cómo se hace con los subtítulos. O sea, básicamente lo mismo. Solo es como una forma de tratar de encajar a que el título fuera súper en concreto entre subtítulo y título. Esa está en alguna parte de por aquí. Ahí está. Crear imagen. Cuando es imagen de portada, solo se manda el título. Cuando es imagen para un H2, subtítulo de título. Da igual que no quede perfecto. Esto nos da igual. Simplemente es una aproximación del tema a tratar para que haga la imagen. Por cierto, Juan, ¿aún está vigente lo del hosting y los códigos de NichoClone? NichoClone, si te refieres a lo más reciente, sí. Ah, bueno, es que ahí, de hecho sí. Tengo que pedir una disculpa, aunque bueno, no fue mi objetivo. Geo, Juan, hola, hola. Es el problema de las palabras. Con promoción, ¿dónde está? No me refería a que era por tiempo limitado. Me refería a que este video es una promoción, una publicidad de lo que viene. O sea, se quería ser transparente de que pues se iba a vender algo. Pero a algunas personas parece que la palabra promoción es que es el detalle, la debería de cambiar. La tomaron como promoción, lo tomaron como precio bajo por tiempo limitado. Que sí, desgraciadamente sí también se entiende promoción, pero yo aquí lo que quería decir era publicidad del método Vuela. Así que algunas personas lo entendieron como que era por tiempo limitado o algo así, pero no, sigue estando. Y si no lo quieren pagar, pues no lo paguen. Aquí siempre vemos los códigos, o sea, solo mencionar eso. Ese pequeño detalle, perdón por eso. Yo por poner un título corto. El problema de que en un título no se puede explicar tanto. No me refería a que iba a durar por tiempo limitado. De hecho, en el video no se menciona nada así. Pero el título puede causar esa confusión. Muy bien, volviendo a esto. Texto alternativo. Wow, mucho más corto y ahora en español. ¿Por qué? Si acá está todo en inglés, aún con el título en español o en el idioma que sea, ¿por qué acá está en español aunque el prompt esté en inglés? Porque en este caso me interesa, dado que estoy haciendo artículos en español, que aunque el prompt esté en inglés, para generar la imagen, la descripción final, esto de por aquí, esté en español. Así que no solo se lo estoy pidiendo en inglés y diciéndole in Spanish, sino que ya directamente lo escribo en español.
Responde en español con una sola frase muy corta. ¿Por qué? Porque ahora queremos el texto alternativo. Reduce lo siguiente a una sola frase muy corta en español. Aquí podemos ser más específicos, lo que sea, pero con esto a mí me funciona bastante bien. Solo está el problema de lo que digo. Si aquí no hace caso, entre todo lo de la descripción, no hace caso a panal de abejas y la imagen resultante es una abeja y su anatomía, lo que puede resultar es que después el texto alternativo no coincida bien. Es algo a tener en cuenta. Pocas veces sucede, pero es algo a tener en cuenta. Además de que tampoco haría el gran problema, ¿no? Pero puede pasar. Y de todos modos, repito, pues ya con modelos como Llama 3.2 que tienen visión y que Llama funciona suficientemente bien, pues lo podemos aplicar. Solo que antes no era compatible con No Llama. Ya quizá después hagamos esa variación a ver qué tal funciona. Eso sí, la va a describir muy mal la imagen, no va a ser tan detallado, pero nos da igual, porque de todos modos, aunque sea muy generalista la descripción, sería más de acuerdo a lo que sí hay en la imagen. O por ejemplo, si acá en el prompt dice coche rojo, bla 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 bla, porque se le ocurrió que fuera rojo, pero al final el coche lo hizo azul, pues ahí tenemos un problema porque acaba de decir coche rojo. Bendición para usted, Juan, y todos en este chat. Muchas gracias igualmente. Eduardo Parra dice, ¿qué es lo que viene? Bueno, en ese caso, hacer esa prueba, a ver qué tal funciona, supongo que bien. De ahora la descripción de la imagen, el texto alternativo, hacerlo a partir de un modelo de visión que vea la imagen resultante. No suponer lo que hizo en la imagen a partir de lo que se pidió. Una cosa es lo que se pidió, otra cosa es lo que se obtuvo. Eh, ¿Cuál IA de imágenes puede seguir con el mismo personaje haciendo diferentes imágenes? O sea, en diferentes escenarios con el personaje principal. Prácticamente ninguna. Lo que sí, prácticamente ninguna y todas a la vez. Cosas que utilizamos, no. A lo mejor servicios de paga como Adobe y todo eso tengan algo como lo que mencionas. Pero a fines prácticos no. Lo que sí se puede es lo siguiente. Tanto en Focus AI, Focus API, Stable Diffusion, que es lo mismo, como DALI, algo que se puede hacer es poner la imagen, borrarle cosas alrededor y poner descripción. Con lo cual, si es imaginemos que estás haciendo un videojuego y a lo mejor tienes la imagen de una persona con su armadura en cierta posición. A lo mejor lo quieres que esté como en guardia. Le borras la mano, el espacio al lado, o sea, como de que vaya a acomodar las manos y le dices guardia en guardia. Bueno, o sea, hay un prompt y ya te lo cambia, pero ahí tendrías que tú, para que tenga contexto de la imagen, solo hacer variaciones a la imagen, borrarle cosas y redibujarlas. No sería directamente que desde cero decirle, ahora en esta postura, ahora en la otra, porque te va a generar una imagen muy diferente. A lo mejor le dices, no, pero lo quiero con ojos azules, y solo por pedirle ojos azules ya te cambió toda la imagen. Es el detalle. Por lo menos bajo mi experiencia. David dice, buenas noches queridos, hola, hola, ¿puedes mostrar cuál focus instalas? Ya que a mí me da error de iniciar CUDA. Lo hemos visto muchas veces. De hecho, solo como recordatorio, por si alguien tiene duda de cualquier cosa, reinstalando todo en mi PC. Aquí hicimos todo desde cero, desde instalar el sistema. Así que no había ninguna configuración ni ninguna cosa en mi computadora. Pero el que instalo, pues es el mismo que hemos mostrado ahí en otros videos. Es el que dice Docker. ¿Dónde está? Docker, 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 Docker. Esto de por aquí. Nada más quito esto. Porque esto funciona más en Linux y en Mac que en Windows. Eso es como para dar a entender de... Esta línea sigue en la siguiente línea. Pero eso en Windows no funciona. Esto. Aunque de hecho ahorita ni tengo Docker, tal como comento, ayer tuve que borrar un montón de cosas porque no tenía espacio, tenía 58 gigabytes libres de tanto texto y cosas que hice. Eliminé Docker y solo me liberó 3 gigabytes, así que no cambió nada. Y eso que tengo 500 gigabytes, pero es que hago mucho contenido. Buenas noches desde España. Buenas noches, buen dato Juan, gracias. Aún así, probablemente si te da error de CUDA, entonces en todo caso significa el controlador. En este caso, para mis tarjetas gráficas, este es el controlador actual que tengo. ¿De dónde lo instalé?
En ese video se muestra. Ahí lo hicimos todo y funcionó la primera, tuvimos suerte. No que a veces en los directos las cosas funcionan mal. Es eso. Eh, Ahí está, muy bien. Y ya así es como he estado haciendo el texto, imágenes. Esto funciona muy bien con modelos como Gema. De cualquier forma, todos los modelos de texto, ninguno va a ser perfecto describiendo una imagen. Me refiero, imaginando la descripción para crear una imagen. Describir una imagen, sí, un modelo de visión que vea la imagen y luego la describa. Pero el proceso al revés no, que es lo que necesitamos para llegar a esto. ¿Por qué? Es un modelo de texto, no entiende el mundo visual. A lo mejor pone con, ¿sabe qué? Reluciente que demuestra la armonía de... ¿Y cómo se demuestra reluciente? ¿Cómo se demuestra armonía? Pero de todos modos en conjunto, pues sí ayuda a generar una imagen. Pero sí, o sea, va a haber cualquier modelo sin importar cuál utilicemos. A veces va a utilizar cosas que visualmente no se pueden interpretar, que en todo caso se tendrían que usar otras palabras para describir específicamente. Por ejemplo, dos personas abrazándose. Eso es algo literal, algo visual. En ese caso sí lo pudiera hacer el modelo, pero si lo explica de otra forma, pues ahí tenemos un pequeño detalle, pero da igual, porque esta descripción solo es para que genere una aproximación a lo que queremos de imagen y después, pues ya se genera la mini descripción. No hace falta 100% que se siga esto al pie de la letra. Para empezar, es 100% automático. Significa que ni sabemos lo que va a decir aquí, con lo cual ni nos interesa que sea 100% automático, ni sabemos lo que dice. Si actualicé el controlador todo como en el video, aún me da error en Docker. Bueno, veré que es suerte. Si no, tal como a mí me había pasado una vez, prueba instalar Docker dentro del mismo subsistema Linux. No tiene interfaz gráfica, pero así una vez me funcionó. Cuando no me funcionaba con Docker para Windows, lo tenía en el subsistema Linux. Si no, de todos modos hay otras formas de instalarlo. Prueba con las otras, por si no lo quieres con Docker. Solo es ver cómo llegamos a que funcione. Em, pues ahí está. Ya aquí, bueno, es que no sé qué. No recuerdo si ya limpié estas imágenes y a lo mejor hay algo que no se debe demostrar. Me arriesgo. Motor. Ah, no, fiesta. Sí. Bueno, esto lo he mencionado más de una vez. Comúnmente las imágenes o las carpetas que hago de los nichos nunca especifico exactamente el nicho en concreto, porque sé que luego en directo puedo llegar a mostrar algo y que no se sepa el nicho en concreto. Tanto por si es para mí el proyecto y más como si es por alguien que me pagó. O sea, si yo mismo no me quiero aprovechar, lógicamente, de proyectos de otras personas, de nichos de otras personas, pues tampoco quiero que otra persona lo haga. Así que por eso siempre está así. Aquí estas imágenes no están revisadas porque aún tiene el guión bajo. Ya cuando le quito el guión bajo es cuando ya lo revisé. Esos son el tipo de imágenes. Estas de hecho son en 1280 por 720, lo que comentaba. No, por 768, que es una de las resoluciones que sí acepta Stable Diffusion de base. Voy a ver si tengo por aquí alguna carpeta de cuando cambio esto. Para que veamos la diferencia de lo que menciono de que es como si se perdiera detalle en el sentido de no dibuja tanta cosa. Pero aparte los tengo estilo dibujo. No ayuda mucho este ejemplo. Aún así. Hola Juan, una pregunta. ¿Qué configuración crees que necesitaría en cuanto a computación para dar respuesta de consultas web con base autogeneradas de IA propia mediante fine tuning para 1 millón visitas al día? O sea, lo que quieres hacer es un proyecto en el que la computadora, el servidor que tengas, no sea para estarlas generando por ti y publicarlas, sino que directamente la persona quiere hacer consultas ahí. En ese caso, necesitas muchísimos recursos. No sé ahí realmente. Y teniendo en cuenta que hay grandes compañías con dinero de sobra, seguramente son una competencia muy difícil de batir. No sé qué decirte. Además de que no lo sé exactamente en concreto para qué lo necesitas, pero a lo mejor ya hasta existe algo como lo que quieres hacer.
Sería cosa de que revises. Mi opinión, quizá demasiado pesimista, pero es lo que pienso bajo mi inexperiencia. Aquí está lo que comentaba. Esta es una imagen en 852 o algo así, por 450 o algo así, no recuerdo exactamente. ¿Cómo se puede ver eso? 848 por 480. ¿Qué vemos? Que además de que nuestro objeto va a estar muy cercano, porque realmente Stable Diffusion quería dibujar más, es como si no se dibujaran muchas otras cosas. Sí lo estoy mostrando, ¿verdad? Sí. Aquí está lo que menciono. No hay sillas, no se ve, o sea... Pero no es negativo. Bueno, aquí están generadas en Extreme Speed y sin revisar, por eso está como muy borroso y así. Pero es lo que comento, están como más simples. Y de hecho me gustan más. De hecho, eso es algo que no me gusta de Dalí, que hace demasiado lo mismo. Creo que ya no es buena idea seguir avanzando, porque si hay gente en bikini, también puede verlos sin bikini y en directo no es buena idea. Eh, sí, señor, es para el Estado. Pues es que si realmente ustedes quieren tener la computación, la potencia computacional, necesitas primero el fine tuning, probablemente no lo vas a poder hacer tú, aún con la computación que vayan a tener como recurso para ejecutarlo. Una cosa es la ejecución y otra cosa el fine tuning. El fine tuning sería pesadísimo si son respuestas muy largas. Así que mínimo para esa parte considero yo que por fuerza tendría que hacer con algún servicio en la nube. Azure, Google Cloud, Amazon Web Services, em, RunPod, Google Colab, aunque no creo que sea suficiente, Vertex, eso en cuanto al fine tuning. Ya una vez que lo tuvieran que ejecutar, depende exactamente del modelo y demás. Pero ahí lo verdaderamente interesante sería el paralelismo. ¿Por qué? No se necesita una sola, por ejemplo, simplificando las cosas, no se necesita una tarjeta gráfica muy potente. Se necesita, a lo mejor, muchas más pequeñas. ¿Por qué? Porque a lo mejor se van a hacer muchas consultas en simultáneo. Y la gente no va a estar esperando a que, de cierta forma, en el fondo, esté en cola esa petición en la tarjeta gráfica para dar la respuesta. Esa es una ventaja que tenemos, por ejemplo, al utilizar OpenAI, que le aumento el número de hilos y puedo hacer, dependiendo del tier de nuestra cuenta, de lo mucho que lo hayamos usado y el dinero que hemos metido, podemos usar a lo mejor y hacer 50,000 peticiones por minuto. Eso hacerlo en local, teóricamente se puede. Se van a hacer las 50,000 peticiones. Esperar cada respuesta es el problema. Así que ahí es un detalle. A lo mejor sí se puede lograr cierto paralelismo y cosas de ese estilo, pero para 1 millón de visitas al día lo veo muy complicado. A lo mejor ahí conviene más utilizar servicios en línea. Además de que ahí, en el peor de los casos, si algo falla, pues es triste, pero es solo esperar a que mismo OpenAI o lo que sea vuelvan a levantar sus servidores. Mientras que si es uno mismo, algo así tan complejo de IA, peticiones pesadas y volver a levantar un servidor, considero que está complicado. Es que es muy costoso. Una cosa es hacerlo individual para... En mi caso hago texto, me tarda un día, 10 horas, una semana, pero ya después está todo listo y lo subo a internet. Pero si queremos inmediatez, para 1 millón de visitas al día, complicado. Mi opinión. En el plano negativo suelo ponerle gente hindú, negra, rubia, etcétera, para lograr imágenes de gente que se parezca más a la gente de Hispanoamérica. Ya veo que Stable Diffusion es medio woke y me denuncia. Es que el detalle es que encuentran parecido en cosas y a veces no tienen nada que ver o qué sé yo, es medio curioso. Es para el estado. Ya lo había leído. Saludos. Llevo meses dándole vueltas. Claro, la petición no podía esperar para el response al usuario. Debería ser casi en tiempo real. Ahí está el detalle. Y de hecho, en servicios como eso, aún en la nube, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba? DinoBrain de Dean Romero y ese tipo de cosas, hasta servicios de redacción o lo que sea, que son más sencillos, más simples. Aún así, seguramente no solo utilizan servicios en la nube,
sino que además no utilizan una sola cuenta. A lo mejor es como nosotros antes que teníamos un archivo TXT con 15 API keys. ¿Por qué? Porque aún en servicios en la nube, a una única persona, si en un mismo momento hace un montón de peticiones, a lo mejor no le pueden dar todas. Por eso también los mismos modelos, actualmente OpenAI y similares, las marcas ya ofrecen el batch de si en este momento estás seguro que vas a utilizar mucho, pues te lo apartamos a ti y te sale más barato, porque comúnmente que de la nada un día no hagas ninguna petición o a una hora del día y después la siguiente 100,000 peticiones, aún hasta para ellos es complicado. Ahora para un simple mortal como nosotros, ahí sí tendrías ese problema. No sé exactamente qué es lo que necesites, pero si son cosas estilo chatbot, cosas no muy complejas, con modelos de lenguaje como Llama, Gema, sí, con alguno de esos dos, quizá principalmente Llama, te sería suficiente, con lo cual tener un arreglo de unas cuantas GPUs sería lo conveniente. Tengo entendido que en placas base, tarjetas madre, motherboard, como le llamen, MOBO, empresariales, pero aún accesibles para un simple mortal, hay hasta de 7 slots de PCI Express, o sea que en una misma computadora se pudiera tener 7 gráficas. Aunque quizá tampoco sea lo mejor, porque si algo falla en esa compu, es como si no estuviera funcionando ninguna gráfica. A lo mejor sería mejor dividirlo en más de una PC, cada una a lo mejor con 2 gráficas, qué sé yo. Ahí sí considero que una 3060 sería suficiente, o hasta una 3050, que ya se están acabando, por cierto. Pero sí, ahí conviene más algo así que una gráfica grande, porque por ejemplo, pudiera ser una RTX 6000, que esta tiene 24 GB. No, esta no es la que quiero. Entonces la 6600. No, ¿cómo es? RX, RX no, RTX. Esta, sí, era esta. Esta, por ejemplo, tiene 48 gigabytes, consume muy poca electricidad, genera muy poco calor porque pues es muy buena para cosas de inteligencia artificial. Pero lo que sucede es que aunque tengas toda esta potencia y todo lo que queramos, realmente tanta capacidad de poco te sirve por el paralelismo, tal como comentaba. Puede haber formas en las que mismo Oyama ya de por sí, por ejemplo, te genere múltiples respuestas simultáneas y tú mismo puedes tener varios servicios corriendo de Oyama, de Docker, para si un mismo modelo te está utilizando solo 10 gigabytes y si aquí tienes 48, pues en la misma gráfica ejecutar varias veces el mismo modelo, pero eso además de ser complejo, le quita mucha velocidad, porque sigue siendo una sola gráfica, que puede ser buena, muy rápida para una tarea, pero tú no necesitas tanto que una respuesta sea muy rápida, sino poder dar muchas respuestas muy rápido. Así que ahí considero que conviene más paralelismo, pero no tengo idea. No soy muy experto en ese tema, solo estoy hablando desde mi poco conocimiento. Yo compré una de minería, tiene 5. Buenas tardes, hola, hola. 5800. No, era esa que mostré, nada más que no me acordaba. Es que me salió hace rato a un lado en la primera búsqueda que era de 24 gigabytes, pero a lo mejor era otra, no leí bien. Pues ahí está, ya tenemos tanto lo del texto como las imágenes, muchos detalles que he llevado yo a cabo estas últimas semanas en los proyectos que yo he hecho. Vamos a ver, por ejemplo, en esto de método vuela, que aquí hay algunas webs preparadas para mí. Vemos que aquí, después de ayer borrar quién sabe qué tanto, aún así vemos que aquí hay como 46,000 archivos, muchas subcarpetas y todo. ¿De qué? De distintas webs que estoy haciendo. Así que, pues bueno, si lo menciono, si hablo de mi experiencia es por si a alguno le sirve, luego de que yo perdí tanto tiempo. No significa que sea la mejor respuesta, pero es mejor respuesta que alguien que probó un rato el MStudio y luego hizo un video. Aquí diario esta computadora está trabajando. Ah, que por cierto, si a alguien le interesa el tema de electricidad, aunque varía mucho, depende del país y de muchas cosas. En este caso, mi sistema de paneles solares y todo eso no lo tengo conectado a esta computadora. Lo estoy usando para otras cosas. Lo tengo ahí, por cierto, el inversor. Con lo cual,
solo estoy utilizando para encender la computadora, pues electricidad de la compañía eléctrica. Y aquí en México los recibos llegan bimestralmente. Fueron como 1,500 pesos mexicanos por un bimestre. Ahí está. Fueron como $73 de consumo eléctrico, cuando otras veces en vez de como 1,500 pesos son 500 pesos. Comúnmente el consumo normal de esta casa, sin esta computadora, son únicamente 500 pesos. Con esta computadora prendida prácticamente todo el día, además de que no solo costó esa electricidad, sino que armar la computadora también costó dinero, lógicamente, son 1,000 pesos bimestrales, digamos, en el uso que yo le doy, que es que de ese bimestre, de esos 60 días, a lo mejor a efectos prácticos, 30 días completos estuvo prendida. O sea, el 50% del tiempo. $50. Ok, es dinero. Y también también haber armado la computadora. Pero es muchísimo menos dinero que utilizar Dalí. Volvemos a lo de siempre. Cuesta, claro, pero no, pago más de internet que de electricidad, aún con la computadora encendida todo el día. O sea, uso muchísima más electricidad que internet y termino pagando más por internet. De internet pago como 2,000 pesos, lo doble. Perfecto, Juan, muchas gracias. ¿Se podría tener a la IA para responder nuestras redes sociales y WhatsApp sin contratar los diferentes como ManyChat? Es que todo se puede, pero ten en cuenta que debes de saber en qué cosas dedicar tu tiempo. Porque esto es algo que yo antes, desde mi ignorancia, desde mi desconocimiento, y que aún me sigue pasando, pero antes más, cuando era joven, eh, yo muchas veces decía, no, ¿y para qué contratar? ¿Y para qué esto? Mejor lo hago yo. Pues eso decía cuando no tenía dinero y tenía todo el tiempo del mundo. Como si ahora no tuviera todo el tiempo del mundo. Hago todo el día lo que quiero, pero bueno. Ten en cuenta que a veces hacer tú mismo las cosas puede costar demasiado dinero o demasiado tiempo, demasiado esfuerzo por tu parte, y a lo mejor es más sencillo contratar a un tercero. Así que ellos se encarguen, yo quiero que me funcione. Comúnmente ese tipo de servicios tampoco son tan caros, a lo mejor te conviene más. Es algo a tener en cuenta. Lo menciono porque, es más, decía algo tan simple. Yo antes, aquí en mi casa, yo mismo tenía mis propios hosting, por así decirlo, mi propia nube en la que respaldaba mis contenidos, etcétera, etcétera. Y no, ¿para qué le pago a otros si lo puedo hacer yo? Exacto, para que lo hagan ellos por mí, como que para qué les pago, para yo no perder el tiempo en eso, a lo mejor mi tiempo es más valioso y lo puedo dedicar a otra cosa, porque también otra cosa que he dicho, que bueno, son cosas tontas que me han sucedido. A veces uno hace mucho y cree que está trabajando, pero en eso que está haciendo no hay ningún beneficio a cambio. No significa que persigamos el dinero al 100%, también es hacer cosas que nos gustan y todo, ¿no? Y el dinero se vuelve una eh, consecuencia de lo que hacemos. Pero no hay que perder el foco, si no nos lo podemos pasar trabajando un mes y a lo mejor pagaba $20 mensuales y avanzaba mucho más en lo demás que estoy haciendo. Juan, no borres tus videos, porfi, sería muy bueno poder consultarlos. Trataré de ya no eliminarlos. Por eso voy a tratar de subir más la calidad del contenido para ya no querer borrarlos después. Aunque pensé eso y luego hice la miniatura de este video tomándome una foto muy cerca y ridícula. Vos también sos como yo, Juan. Haces varias webs en paralelo a la vez. No sabes lo que tardé en hacerlas, producto de ir llevando las webs de a poco y son varias a la vez. Mal flujo de trabajo. Sí, es que depende exactamente del tipo de cosa que queramos realizar. Porque hay unas que sí requieren como mucha personalización, pero hay otras que no. Yo en mi caso lo que hago es hacer como flotas. A ver, ahora va a ser como mucho contenido evergreen en la que viene bien este tipo de imagen y este tipo de contenido. Luego, a ver, ahora voy a hacer más estilo como tops que van a quizá cambiar más en el tiempo, con lo cual necesito que esté mejor preparado para SEO para este poco tiempo. Imágenes a lo mejor ni siquiera con inteligencia artificial o tal, tal, tal. Hago así como bloques. De hecho, muchas veces lo que hago es que de grandes webs hago mini webs. De hecho, tengo un código por aquí.
En uno de los proyectos que estuve haciendo, para juntar todo, digamos que tenía todos estos artículos. Son 100 megabytes, son un montón de artículos, 100 megabytes. Eh, Modifiqué el código porque como de aquí eran varias webs juntas que al mismo tiempo las iba a separar, pero en diferente separación, no como estaban por defecto, etcétera, etcétera, de los contenidos originales. Modifiqué el código para que, a partir de ciertas categorías generales, que después hay categorías específicas, esa categoría general es como el nicho, ya las categorías específicas son realmente las categorías de ese nicho. Modifiqué el código para que, desde antes, desde la redacción, tengo categoría y subcategoría, y la categoría se toma como carpeta para separar las imágenes. ¿Esto con qué fin? Son un montón de webs juntas que al mismo tiempo algunas las voy a separar, otras las voy a juntar, etcétera, etcétera. Como sé que son proyectos muy similares, junté todos y ya después los subo por separado. Que por cierto, aquí comúnmente lo que menciono, comúnmente se ven estas mismas carpetas una y otra vez todos los meses en mi canal. ¿Por qué? Porque son las categorías que hace tiempo tomé como base de un cómo. ¿Qué es esto que tienen por aquí? Simplemente en la de artes y manualidades a veces la cambio a artes o a manualidades para que ocupen una única palabra. Pero esto es como el nicho en general. No significa que siempre haga una web animales, una web belleza. No, sino que algo muy específico. A lo mejor mi web de animales es cuidaturoedor.com. Y pues no, no habla de todo tipo de animales. Solo es algo a tener en cuenta para que no crean que yo mismo me estoy canibalizando a cada ratito. Solo es como la categoría general, ya después están las subcategorías. Aquí pues tenemos un super archivo. Pues no veo ni las categorías, pero por aquí están. No lo quiero abrir porque pues es muy grande. Ahí está, categoría, subcategoría. Eh... Así que sí, para algunas cosas, hacer varias cosas en paralelo resulta todo mal. Hasta nos terminamos equivocando y tenemos que rehacer las cosas. Pero en este caso sí está bien. Eso uno lo va aprendiendo con el tiempo, se va conociendo sus límites. Estoy puliendo un script para descargar imágenes de Pixabay, tanto para portadas, subtítulos, etcétera. Porque en IA solo puedo hacerlas en Colab y gasto demasiado. Sí, tanto dinero como tiempo. Es el detalle en ese caso. Porque pues Colab funciona para de vez en cuando, pero si lo vas a estar utilizando diario, no es lo mejor. Muy cierto, estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Hablando de códigos, Juan, ¿podrías explicarnos el código de redactar de Nichoclón? Estuve haciendo caso y vi los videos y directos y ese código me falla en el sentido de que no avanza, se queda en 0%. Crea en CSV de artículos, pero lo deja en blanco y se queda en 0%. Quizá tiene que ver algo con la conexión hacia tu Oyama o lo que sea. Revisa que la URL sí sea la del servidor, el puerto sea el del servidor y el modelo sea el del servidor. O sea, que tengas descargado ese modelo, por ejemplo, en Oyama. Si no lo tienes descargado, no lo va a descargar solo. Si lo tienes mal escrito, pues no va a funcionar. Ahí lo que te recomiendo hacer es, pásale ese error a ChatGPT. Primero pásale todo el código. Luego le dices el error que te da y le dices que te modifique todo el código para que en cada parte del proceso muestre lo que va haciendo, incluido si da error o no. Así, si te muestra un error, pues ya sabes por dónde tirar. Y si no te muestra error, pero te muestra avance hasta cierto punto, sabes hasta qué punto se detuvo, el error está en lo siguiente. Eso te puede servir. Pero probablemente ese cambio en el código ni siquiera es porque el código tenga el error, sino para ver en qué otra cosa tienes el error. A lo mejor después te aparece modelo no encontrado, modelo no encontrado, modelo no encontrado, como error o algo así. Simplemente eso a tener en cuenta. Muy bien, entonces llevamos 1 hora 24 minutos y se supone que vamos a regalar webs. Voy a revisar, esta vez no sé qué tantas voy a regalar. De todos modos considero que el directo estuvo interesante más que la regalada de webs. 6. Aquí tengo 6 webs que hice el 9 del 9, creo. El 9 de septiembre. No tienen demasiado tiempo.
Tienen contenido programado, etcétera, etcétera, cosas, lo típico del canal. Vamos a regalar esas 6 webs, cada una a distinta persona. Eh, Coincido y me costó mucho entenderlo. No soy desarrollador, trabajo en diseño y las nuevas herramientas de IA que incorporó Adobe me abrieron los ojos. Sí, de todos modos, tal como menciono, pues es solo probar, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no hay grandes cursos ni nada, porque es muy cambiante esto. Todos apenas estamos aprendiendo y desarrollando y ideando y de todo. Una web monetizada, Juan, no sirve de nada. Una vez me llamaron estafador por ello. Porque me dijeron, pero esa web que estás vendiendo que está monetizada, si yo la paso a mi AdSense, ¿va a monetizar? Y yo le dije, pues debería de monetizar, deberían de volver a aceptártela. No se la aceptaron y me llamaron estafador, pero pues una cosa es debería y otra cosa es la realidad. De nada sirve que yo la dé monetizada si al cambiarla de AdSense a lo mejor no la vuelven a aceptar a la primera. Ahora, aceptar a la primera, hay que seguir intentando. Queremos ganar dinero con un único intento, así. ¿Me das dinero, Google? ¿Me das dinero, Google? No. Ah, bueno. Y ya no intentar, pues muchas ganas de dinero no tenemos. Yo siempre he intentado crear las webs, pero con tanto y poco tiempo es difícil, pero aquí sigo leyendo. Muy bien. Muy bien, entonces, vamos a ver. Muy buen directo. Muchas gracias. Pues a mí también me agradó. Cosas como específicas que que en videos normales no se pueden dar. Lo interesante, y creo que es un defecto en mí, pero que aquí es positivo, es que no me callo. ¿En qué sentido? Hay tema de conversación para todo el directo. Ok, gracias. No había pensado eso. Le pasaré el código a ChatGPT para que lo modifique y me indique cómo ejecuta cada proceso. A mí me aceptaron una como el noveno intento. Así pasa. Y a mí ha habido algunas que dejo abandonadas. O porque en Search Console no pasa nada. O porque AdSense no me la acepta. Y ya de repente me acuerdo de ella ya cuando el dominio está por expirar. Y ahora sí tiene mucho tráfico. A ver, la voy a volver a mandar. Y ahora sí la aceptan. No necesariamente por el tráfico, pero supongo también puede ayudar. Bueno, no supongo, ayuda. Más no es definitivo. Muy bien, entonces vamos a regalar 6 webs. Y la forma de regalarlos es... ¿Se acuerdan del foro? Vamos a entrar al foro. Nos vamos a libre. Nuevo tema. Los primeros 6 en comentar ganan una web. ¿Por qué estamos viendo desde que hago la publicación? Para que el que esté en el teléfono o lo que sea, pues se pueda salir del directo para prepararse para cuando publique esto y comente. Los primeros 6 en comentar ganan una web. Web ya creada. Con hosting y dominio por un año. Texto con IA, no recuerdo si GPT o lo que sea. Imágenes con IA. Artículos con keywords salidas de SEMrush. Hasta parece que las voy a vender por dar tanta descripción, pero es para darles tiempo. Primeros 6 en comentar. Ganan una web. ¿Cómo logras que PageSpeed te dé 100%, Juan? No instalando plugins ni plantillas innecesarias. Comúnmente da igual la potencia del hosting, da igual la velocidad de tu internet, da igual lo optimizado que esté tu WordPress. Si la base es que tiene que ejecutar un montón de cosas, todo lo demás no sirve para nada. Y eso me pasa mucho cuando trabajo páginas para empresas o así, que quieren hacerle cierta optimización, cierta cosa, entro y tienen SEO All in One o algo así, tienen Rank Math, tienen Yoast SEO, tienen Easy Table of Contents, tienen Talk sabe qué, otro de tabla de contenidos, o sea, tienen plugins de sobra. Los que estamos aquí nos interesa mucho escuchar. Gracias. Trend Tech Digital dice uso Blogger. En ese caso, simplemente instala una plantilla ligera. Quítale todos los gadgets, todos los complementos que no estés utilizando. Déjala lo más simple posible y listo.
No importa el desarrollador de la plantilla, no importa que diga optimizada, no importa nada de eso. Ah, y ahí en Blogger, otra cosa. Dos cosas que sí te van a ayudar a hacerlo más rápido es la cantidad de entradas que salen por paginación. Eso lo puedes ver desde diseño y desde configuración en ambos casos. Y también acabo de ver un mensaje muy halagador, gracias, ahorita lo leo. Y también en los mismos artículos dentro de Blogger, en el editor, aquí no tengo ningún Blogger, me la van a terminar eliminando por poner algo así. Juan el Locochón. Juan el Locochón. Es que si no me la van a borrar por poner cualquier tontería. Eh, Esto se puede tanto de manera manual como de manera automática, porque es simplemente una etiqueta, hasta si lo haces con script, lo que sea. Que en tus artículos esté la imagen y el primer párrafo, y luego esto. ¿Sí es ese? Es que cambiaron los iconos. Sí, es ese. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es que cuando es que dado que Blogger existe desde hace mucho tiempo, antes los blogs, la paginación servía para ver las demás entradas, mas no significa que no se alcanzaba a ver la entrada ya de por sí completa. No es como ahora que tienes un fragmento y le das clic para entrar, se veía en las entradas completas. Entonces una forma de que no se vieran completas era aplicando esto para que ahora sí dijera ver más de, ay, solo me dejan ver esta parte, hasta que le doy ver más viene lo demás del artículo. Con lo cual, aplicando esto, lo que sucede es, sin importar que la plantilla muestre el artículo completo o no, que actualmente casi ninguna muestra el artículo completo desde la paginación, lo que hace es que aún así, en el código, lo que trata de resumir para mostrarlo es esto. Así de, y recorta para que muestre las primeras palabras de esto. Mientras que si no tuvieras esto, a partir de todo el artículo, va a intentar tomar las primeras palabras. Eso para cada uno de los artículos en la paginación. Si la paginación muestra 15 artículos, para los 15 es como si se estuvieran cargando los 15 para luego solo mostrar un cachito. Y eso es lo que también te lo puede hacer lento. Si le pones eso, se soluciona. Tanto para la paginación como para widgets de entradas similares, entradas relacionadas y todo ello. Eso te va a ayudar bastante. Siempre la misma gente. Muchas, muchas gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muchas, muchas gracias. Hasta aquí. Yo ahí voy a poder ver la IP, que no sea algún listillo. Muchas, muchas gracias. Vamos a cerrarlo. Entonces, fuera de directo, más no inmediatamente, voy a entregar esas páginas. ¿Y por qué menciono que no inmediatamente? A veces me puedo tardar un día, dos. Tengan en cuenta que esto es un regalo. Tengo cosas más importantes que hacer que regalar cosas. No significa que por ello me voy a tomar un año. Pero principalmente porque no es inmediato. No es solo, ten, aquí está. Tengo que separarla a otro hosting, tengo que cambiar los usuarios y contraseñas, los correos, etcétera, etcétera, de dentro del WordPress, etcétera, etcétera. Así que, pues, primero las tengo que migrar, se tienen que propagar los DNS, tengo que ver dónde tengo el dominio para después pasárselo a esa persona, pero de todos modos, de que las entrego, y probablemente en menos de una semana. Pero tampoco va a ser 5 minutos después del directo. Oye, no la he recibido. Lo menciono porque hay gente a veces muy desesperada. Lo entiendo, yo estaría igual. Muchas gracias a todos los que participaron. Y ahora sí, leyendo a I am Joelvin, dice, las webs que hace Juan son las mejores, les recomiendo. Muchas, muchas, muchas gracias. No solo por tus palabras, sino porque lo dices en serio. Es una persona con la que he trabajado mucho, demasiado diría yo. Últimamente hemos hecho muchos proyectos. Casanova, se me frizó el foro. Gracias, bro. No me dejó comentar. Tengo ganas de hacer varias en Blogger. Tengo que ponerme con las imágenes. Sé que existe un script para subir en modo bulk. Así es. Aunque de todos modos hay problema, porque en modo bulk, en cosas gratuitas, subiendo imágenes que son pesadas, o sea, más pesado que un texto, siempre se tienen limitantes. Todos pusimos yo y lo tomó como spam. A mí me debería de aparecer eso. Si está eso, yo lo podría ver por acá. Pero no, no debería. Casi ni bloqueos tiene el foro ni nada.
¿Por qué? Porque como ni siquiera está visible en Google, da igual que se publique una cosa o no. Ya después yo me encargo. Ah, cierto, cierto. Muchas gracias. Laura Cifuentes entra, ¿no? Son seis, cierto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muchas gracias. Tienes razón. Muchas gracias, es cierto. Son seis. A caballo regalado no se le miran los dientes, se dice en el Río de la Plata. Gracias, Juan. Gracias a ti. Sin prisa, Juan, aún me queda por subir de las últimas que regalaste. ¿Qué opinas sobre el creador de web de Hostinger? Que todo eso está en pañales. Quizá como una primera base sirve, pero para alguien que ya le sepa más mover a todo y le quiera mover a todo, ese tipo de cosas de IA y similares que te preparan las cosas, ni siquiera como base te sirve, vas a querer empezar de cero, si es que lo vas a personalizar bastante. Quizá para una persona que no le sepa tanto, le sirve como base para solo cambiar algunas cosillas, pero va a quedar muy genérica la web, considero yo. Ahora, ¿de qué sirve? Sirve para todo el mundo, no. Dije que está en pañales, ok. ¿Los bebés sirven? Sí, ¿no? Y están en pañales. Qué comparación, pero bueno. Pues listo, muchas gracias por haber estado en el directo. Mucho hablar y poco hacer. Pero bueno, regalamos 6 webs. Vimos cosas interesantes, me la pasé bien, espero que ustedes también. Y no solo haber pasado un buen rato, sino que además hayamos aprendido algo. La ventaja es que, en mi caso, hacer contenido me es una droga que después me desintoxico por un tiempo, pero luego vuelvo a caer. Soy como las personas fumadoras de, no, pero ya llevo esta cajetilla, la tengo desde hace 2 meses. Y después vuelven a caer y fuman muy seguido. Así soy yo, pero creando contenido. Así que probablemente vuelva a ser más, espero. Muchas gracias de nuevo. Joel dice gracias. No veo si quedé entre los 6. ¿Puedes dar los nombres? Son nombres de aparentemente los ganadores. Tengo que revisar realmente. Pero aquí está. Rayón, Tony Pruni, David García, Pablo Manzanelli, Joel Vincas o algo así, y Laura Cifuentes. Eh, Más rápidos que en el oeste. Qué tarde llegué, jaja. Gracias, tía Juan, lo pasamos genial. Gracias Juan, te extrañábamos. Gracias Juan, gracias Juan. Muchas gracias a ustedes por verme, por darme su dinero, su tiempo, sus palabras. Y nos vemos luego. Muchas gracias de nuevo. Yo sigo rompiéndome la cabeza con los códigos de NichoClone. Cualquier duda más específica la puedes preguntar en el grupo, en el foro, a ver si te podemos ayudar. De nuevo, muchas gracias y goodbye.